¿Alguna vez te has despertado completamente perdido, sin saber dónde estás ni quién eres realmente? Esta historia comienza con una noche que lo cambió todo. En una carretera envuelta en niebla, con mi memoria borrada, inicié un viaje oscuro para desvelar los secretos sombríos de mi vida. Cada verdad revelada y cada sombra enfrentada me llevaban más profundo a un pasado que quizá debería haber permanecido olvidado. Acompáñame, si tienes el valor, para descubrir lo que está oculto en Memoria Perdida. Pero antes, por favor, asegúrate de estar suscrito al canal para no perderte las mejores historias de terror. Ahora, vamos con la historia. Mi nombre es Javier, y esta es la historia de la noche en que todo cambió para mí. Recuerdo haber despertado sintiendo el frío cortante de la madrugada, mi cuerpo temblando mientras la densa niebla envolvía todo a mi alrededor. Estaba en medio de una carretera desierta, con la visibilidad casi nula, apenas iluminado por la tenue luz de los faros de mi coche, que estaba abollado y abandonado al borde del camino. Mi cabeza latía con un dolor intenso, y por más que lo intentaba, mi memoria estaba en blanco. Seguramente había sufrido un accidente y me había golpeado fuerte en la cabeza, pero no había nadie más en la carretera. ¿Dónde había chocado? ¿Qué había pasado? No podía recordar cómo había llegado hasta allí ni lo que había sucedido antes de ese momento. Todo lo que sabía era mi nombre, gracias a la cartera que encontré en mi bolsillo. Los documentos confirmaban que yo era Javier Mendoza, pero, ¿quién era realmente este hombre? No lo sabía. Intenté encender el coche, pero no funcionaba. Decidí seguir la luz de los faros, mi única guía a través de la espesa niebla. Cada paso era incierto, y la sensación de vulnerabilidad me consumía. El silencio era interrumpido únicamente por el sonido de mis pisadas y el susurro del viento entre los árboles lejanos. Pero entonces, comencé a escuchar algo más, un murmullo casi imperceptible que parecía llamar mi nombre. Javier. Javier. Me giré, intentando identificar la fuente de esa voz, pero solo vi la carretera vacía extendiéndose hacia la oscuridad detrás de mí. Mi mente luchaba por entender si aquello era real o solo un eco de mi imaginación. Fue entonces cuando me di cuenta de que necesitaba encontrar ayuda, necesitaba entender lo que estaba ocurriendo. Con un suspiro profundo, seguí caminando, cada paso me adentraba más en esa noche sin fin, sin saber que esa travesía sería solo el comienzo del misterio que estaba por descubrir. Saqué mi teléfono decidido a pedir ayuda y marqué el último número con el que había hablado. Una voz al otro lado se identificó como un amigo. Le expliqué dónde estaba, y él, sin dudarlo, se ofreció a recogerme y llevarme a casa. A medida que pasaban los días, las cosas a mi alrededor comenzaron a volverse cada vez más extrañas. Siempre que estaba solo, escuchaba voces susurrando mi nombre, tan bajitas que tenía que detenerme para asegurarme de que no me estaba volviendo loco. Y no era solo eso, varias veces veía sombras moviéndose rápidamente por el rabillo del ojo. Giraba la cabeza, pero no había nadie. La duda empezó a apoderarse de mí, ¿sería todo esto producto de mi imaginación? Decidido a encontrar respuestas, salí en busca de alguien que pudiera ayudarme a entender lo que estaba ocurriendo. Fue entonces cuando conocí a Elise, una detective conocida por su habilidad para resolver los casos más complicados. Escuchó mi historia con una expresión seria, para mi sorpresa, no dudó de mí. Elise era práctica y no creía en las coincidencias. Decidió ayudarme. Comenzamos a seguir las pistas de mi pasado. Elise me llevaba a lugares que, según mis documentos, debería conocer bien, pero que para mí resultaban completamente desconocidos. Uno de esos lugares era una pequeña cafetería, donde la dueña, una señora llamada Carmen, afirmaba conocerme muy bien. Hablaba de mí como si fuéramos viejos amigos, pero yo no tenía ningún recuerdo de ella. Con cada nuevo encuentro, con cada historia que escuchaba sobre mí mismo, las voces y las sombras parecían volverse más intensas y claras. Empecé a darme cuenta de que quizás esas manifestaciones estaban de alguna manera conectadas con mis recuerdos perdidos, como si intentaran guiarme o advertirme sobre algo que aún no lograba comprender. Elise y yo continuábamos nuestro camino, desentrañando los misterios de mi pasado, sin saber que la verdad que buscábamos podría ser más oscura de lo que cualquiera de nosotros estaba preparado para enfrentar.
Continuando con nuestra búsqueda, decidimos explorar más de mi pasado olvidado. Nuestro próximo destino fue la ciudad donde crecí, un lugar lleno de recuerdos que ya no podía alcanzar. Visitamos mi antigua escuela, un edificio viejo cuyas paredes parecían guardar secretos de décadas. Allí me reencontré con la señora López, mi profesora de primer grado. Me reconoció de inmediato, sus ojos se iluminaron con una mezcla de sorpresa y preocupación. «Javier, ¿cómo has crecido?», exclamó, pero su sonrisa pronto dio paso a una expresión más seria al notar mi mirada confusa. Me invitó a sentarme en su pequeña sala llena de libros y dibujos de niños, un espacio que respiraba historias. Con voz suave, la señora López comenzó a contarme sobre el niño que fui, describiéndome como un alumno curioso y siempre sonriente, que adoraba explorar cada rincón. Siempre llevabas un libro en las manos y preguntabas sobre todo, recordó, mientras yo intentaba encajar esas piezas en mi memoria dañada. Mientras hablaba, destellos de recuerdos comenzaron a infiltrarse en mi mente, como rayos de sol a través de cortinas cerradas. Eran fragmentos de memoria, yo corriendo por el patio, riendo con amigos cuyos nombres ya no podía recordar, momentos de alegría pura e inocente. Pero no solo regresaban recuerdos agradables. Con ellos llegaron susurros, más intensos y claros que nunca. En mi mente aparecieron pequeñas imágenes del pasado, rumores sobre un incidente en la escuela, algo que todos parecían recordar excepto yo. La señora López vaciló cuando mencioné el tema, desviando su mirada hacia la ventana, como si esperara ver algo o a alguien afuera. ¿De verdad quieres saber sobre eso, Javier?, preguntó con una nota de cautela en su voz. Asentí, incapaz de ignorar el llamado de esos susurros que ahora formaban palabras claras en mi cabeza. Ella me preguntó si recordaba algo sobre el incendio. Respondí que no. Suspiró profundamente y me dijo que era suficiente por ese día, que sería mejor continuar la conversación en otro momento. Sin otra opción, tuve que irme, aunque sabía que las respuestas que buscaba seguían ocultas allí, esperando ser descubiertas. A medida que profundizaba en los recuerdos de mi infancia, las visiones y los susurros se volvían más frecuentes y claros. En una noche particularmente silenciosa, Liz y yo estábamos en su oficina, rodeados de pilas de archivos y fotos antiguas que podrían contener alguna pista sobre mi pasado. Fue entonces cuando algo inesperado sucedió. Una sombra rápida pasó por la ventana, seguida de un susurro helado que resonó diciendo, «No busques más». Mi corazón latía con fuerza, y la mirada de Liz se cruzó con la mía, una mezcla de miedo y desafío en sus ojos. No estábamos dispuestos a dejar que esa advertencia nos detuviera. Al día siguiente, decidimos enfrentarnos al pasado. La señora López había mencionado un misterioso incendio en la escuela, un evento que, por alguna razón, yo no podía recordar. Tal vez allí encontraríamos las respuestas que tanto buscábamos. Llegamos a la escuela al atardecer, cuando las sombras comenzaban a alargarse y el cielo se teñía de tonos anaranjados. El edificio antiguo tenía una aura de misterio, y cada paso que dábamos hacia él parecía arrastrarnos más profundamente hacia un pasado olvidado. La puerta crujió al abrirse, y el olor a polvo y antigüedad nos envolvió. Dentro de la escuela, caminamos por los oscuros pasillos, nuestras linternas iluminando paredes descascaradas y puertas que chirriaban con el viento. El silencio era casi tangible, interrumpido solo por el sonido de nuestros pasos y por el ocasional susurro que parecía seguirnos, burlándose de nuestra búsqueda de la verdad. Finalmente, llegamos al lugar donde había comenzado el incendio. El aula aún mostraba señales de la destrucción, paredes ennegrecidas, agrietadas, y un techo parcialmente derrumbado. Comenzamos a buscar cualquier cosa fuera de lo común, hurgando entre los escombros. Fue Liz quien encontró la primera pista, un pedazo de papel parcialmente quemado con escritura todavía visible. Era una página de un diario, y las palabras escritas en ella eran perturbadoras. No dejen que descubran lo que ocurrió aquí. Ocúltenlo todo, ocúltenlo. Esto solo aumentó nuestra determinación. Continuamos la búsqueda, encontrando más fragmentos que, juntos, empezaban a contar una historia de secretos muy bien guardados, de algo que alguien había hecho todo lo posible por esconder. Cada pedazo de papel, cada objeto roto que encontrábamos,
parecía arrastrarnos más profundamente en el misterio, cada vez más cerca de una verdad que lo cambiaría todo. A medida que reuníamos los fragmentos de lo que parecía un rompecabezas infinito, las verdades que emergían eran más oscuras y perturbadoras que cualquier espectro que hubiera podido imaginar. Mi pasado se reveló como un laberinto de mentiras, con cada revelación más sombría y profunda que la anterior. Y Liz y yo nos encontrábamos ahora en el corazón de una conspiración que distorsionaba la propia esencia de lo que creíamos que era real. Cada documento, cada foto, cada testimonio que descubríamos nos llevaba a una comprensión más completa y aterradora de los eventos que no solo habían moldeado mi vida, sino también las vidas de quienes me rodeaban. Estábamos entrelazados en una trama que trascendía generaciones, y las sombras del pasado eran persistentes y crueles. Uno de los momentos más impactantes llegó cuando encontramos una vieja cinta de vídeo. Con manos temblorosas, la colocamos para reproducirla. Las imágenes granuladas mostraban una noche de muchos años atrás, una noche que había luchado por olvidar. La cinta reveló un evento que cambió todo. En ella, me vi a mí mismo, joven y visiblemente perturbado, en un ritual extraño rodeado de figuras encapuchadas, en el sótano de la escuela a la que asistía en mi infancia. El ritual, que al principio parecía inofensivo, en realidad escondía un propósito oscuro y peligroso, un intento de invocar algo que no podíamos controlar. Durante el ritual, con velas encendidas, comenzó un incendio, aparentemente por accidente, pero que rápidamente consumió el lugar. Las llamas arrasaron con todo, y en medio del caos, una vida se perdió trágicamente. Esa fue una revelación que mi mente había bloqueado para protegerme del trauma. La persona que murió era una joven profesora asistente que intentaba detener el ritual. En la grabación se veía mi huida de la escena, junto con los demás, dejando atrás a esa mujer que había intentado salvarnos. Esa revelación fue devastadora. Descubrí que había estado involucrado en un evento que llevó a la muerte de alguien, y mi mente había suprimido esos recuerdos para protegerme. Ahora, con la verdad frente a mí, tuve que enfrentar el peso de la culpa y la responsabilidad por mis acciones. Ante esta revelación impactante, me vi obligado a tomar una decisión, revelar la verdad y buscar redención, aceptando las consecuencias legales y morales de mis actos, o huir y seguir viviendo en las sombras, ocultando ese oscuro secreto. La decisión fue angustiante, pero elegí enfrentar la verdad. Salí a la luz con la historia, buscando el perdón de las familias involucradas y de la comunidad, comprometiéndome a hacer justicia de alguna manera. Este acto final de confrontar mi pasado no solo sacó a la luz un capítulo olvidado de mi vida, sino que también me permitió iniciar el proceso de sanación, tanto para mí como para aquellos afectados por las acciones de aquella noche trágica. ¿Te gustó la historia? ¿Has vivido o escuchado algo parecido? Cuéntanos en los comentarios. No olvides dar like al vídeo y suscribirte al canal para ver más historias de terror. Gracias.